Bueno, jóvenes, buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy, esta semana, vamos a trabajar en lo que es, vamos a trabajar con arreglos, ¿ya? ¿Tienen idea, han llevado en matemática lo que es arreglos, jóvenes? ¿Han repasado un poquito? Bueno, cuando hablamos de arreglos, ¿no? En esta parte vamos a empezar con lo que es unidimensionales de un solo lado, ¿no? Mayormente, este tipo de estructura nos lleva a trabajar como si estaríamos trabajando, por ejemplo, si en nuestra oficina nos vamos a ordenar nuestros datos de acuerdo a cada gabinete, ¿no? Gabinete uno, gabinete 2. Habrá la respectiva documentación. Es como decirte si nosotros utilizamos una caja y podemos llenar eh, varias, varios documentos de forma ordenada, ¿no? Puede ser documentos, oficios, solicitudes, de una manera muy distinta. Entonces, nosotros más o menos para llegar a saber lo que va a ser los arreglos, un arreglo es un conjunto de variables, ¿no? Del mismo tipo. Cuando hablamos de variables del mismo tipo, estamos hablando de la parte de lo que trabajamos en temas más, ¿no? Lo que es enteros, booleanas, reales, char, ¿no? Tiene que ser de la misma variable, ¿no? Van a poseer el mismo común de contenido, luego va a ser un tipo de dato que va a almacenar en memoria una secuencia de datos, ¿no? Del mismo tipo, como lo vuelvo a repetir, puede ser números, pueden ser variables, pueden ser decimales, ¿no? Lo importante es que se va a almacenar dentro de una cajita, dentro de un arreglo, como se llama. Los elementos del arreglo se van a almacenar en zonas contiguas, o sea, juntos van a estar, ¿no? En memoria. Y se puede acceder a ellos de manera directa mediante los índices de posición. Cuando hablamos índices de posición, nosotros vamos a trabajar lo que es en esta parte. Por ejemplo, yo ingreso este número a la computadora y la computadora me va a almacenar en índice. Los índices van a empezar de cero hasta el número correspondiente que nosotros queremos ingresar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta parte tenemos aquí 5 números que están ingresando, pero empezamos del cero, ¿no? Hasta 4 hay 5 números. Y si nosotros aquí ponemos nuestro índice de 10 números, entonces nuestro índice va a empezar de cero, ¿no? Y lo que se va a almacenar dentro de cada celda va a ser la data, la información que nosotros vamos a pedirlo. O sea, aquí mi arreglo, mi array de unidimensional es de 10 celdas, de 10 espacios que puedo tener dentro de la memoria, ¿no? Vamos a ver un ejemplito acá. Para definir cómo vamos a hacerlo esto, primeramente vamos a dar el tipo de variable, ¿no? Lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Le ponemos el tipo de variable, puede ser de tipo entero, cuando nosotros trabajamos de tipo entero, el nombre de la variable, aquí lo que varía. Cuando nosotros trabajamos ya con arreglos, vamos a trabajar de la forma de qué cantidad de celdas vamos a utilizar o de qué cantidad de filas vamos a utilizar, ¿no? En esta parte vamos a utilizar de tipo entero, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros queríamos digitar un nombre de 30 caracteres? Es algo similar a esto que vamos a utilizar. Acá voy a ingresar solamente 10, no me va a permitir ingresar más porque le estoy dando el límite de 10. Si quiero que ingresen 100, van a ingresar 100 aquí, ¿no? Igualito para carácter, para char. Le pueden poner letra, le pueden poner nombre, ¿no? Van a ingresar 5 caracteres nada más. Igualito va a ser para el tipo flotante o real, que van a ingresar 15. Vamos a utilizar 15 celdas en espacio de memoria para poder almacenar ese tipo de variable. Recuerda que los datos tienen que ser iguales, ¿no? No puedes poner, o sea, no puedes almacenar letras y números aquí todavía.
si este es de tipo entero. El único que no estamos viendo de los corchetes, ¿no? Los corchetes que va a definir qué cantidad de espacio va a necesitar. A ver, otro ejemplito acá, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, int, mi variable int va a ser número. Aquí en esta parte, si es C, lo puedo poner yo. ¿Cuántos números estoy declarando? 5. Lo puedo poner 5. Al momento de poner 5, ya entonces, como le estoy diciendo a la máquina que me pone los 5 números aquí entre corchetes, no tengo ya necesidad de estar poniéndole 5, ¿no? Puedo ponerle directamente en memoria 5, 3, 6, no, estos números los puedo poner manualmente, pero tiene que ir entre, ¿no? Si aquí va entre corchetes para distinguir la cantidad, si yo quiero 100, entonces aquí en esta parte ya no es necesario poner esto, ¿no? Entonces lo que va a definir es aquí. Si quiero poner así como puedo dejarle así, porque ya estoy declarando 5 espacios, 5 números. Entonces, esto más o menos se va a referir así dentro de mi variable, ¿no? O sea, mi variable número va a contener esta tabla, va a almacenar, pero en el índice va a estar el primer número. El primer número que ingresamos siempre va a estar el 0. Esa va a ser su ubicación del número 5, ¿no? La ubicación del 6 será la 2, el índice 2, que va a tener en el número 6, ¿no? Y así la ubicación del 1 será el índice 4. Entonces acá, si mi variable es el 5, obviamente va a ser la posición 0. Y mi variable, el número que ingresé va a ser la posición 1, ¿no? Y va a ir cambiando estas posiciones de acuerdo a lo que vas ingresando los números, ¿no? Obviamente que esto va a depender de cuánto número te va a solicitar o cuánto número lo vas a llevar a utilizar, ¿no? Toda esta parte, lo que ves aquí entre corchetes, es nuestro índice y que vamos a trabajar. El espacio donde está almacenándose cada variable, cada número, en este caso, ¿no? Eh, a ver, otro ejemplito más para empezar. Aquí, cuando ya utilizamos con letras, ¿se acuerdan, no? Nosotros estábamos trabajando lo que es el tipo de, el tipo de variable, el nombre de la variable, ¿no? Siempre va a ir entre corchetes la cantidad de espacio que vas a utilizar, ¿no? Y entre llaves ya le vamos a poner lo que es la parte, la letra. En esta parte, char, siempre tiene que ir entre, ¿no? Entre apóstrofes, ¿ya? Tanto la A y todos los demás tienen que ir. ¿Por qué? Porque es de tipo carácter. De la misma manera, cada uno de ellos se va a almacenar en un registro, se va a almacenar en una celda, ¿no? Una celda es igual, ¿no? No sé si se acuerdan en Excel también utilizamos celdas, filas y columnas, ¿no? En este caso estamos utilizando solamente una fila para poder trabajar. Entonces, cada celda va a contener un dato, ¿no? Y eso es lo que hace. Y lo mismo aquí, ¿no? Su índice va a empezar en 0, luego va a empezar en 1, luego, ¿no? De acuerdo a la posición que se lo va a dar a cada uno de ellos. Este es lo que hace, ¿no? Lo que son arreglos. Cuando hablamos de arreglos unidimensionales, estamos hablando de fila de números, ¿no? O podemos hablar de columnas. No estamos hablando, cuando hablamos de bidimensionales, ya estamos hablando de 2, de tri, va a ser de 3, así se va aumentando cada uno. Lo importante aquí es aprender a hacer esto, lo que es arreglos unidimensionales. Lo demás ya es, todo va a depender de esta clase para que ustedes puedan continuar. Bueno, arreglos unidimensionales, ya volvemos a repetirlo. El tipo de variable, qué tipo va a ser entero, carácter, boolean, ¿no? Real.
el nombre de la variable y siempre va a ir el tamaño, de qué cantidad. Ya, aquí tenemos de 5, le podrán poner 5, ¿no? Siempre acompañado con su punto y coma. En el índice va a ser el elemento 0, el elemento 1, hasta el elemento n-1. ¿Por qué n-1? Porque estamos empezando de 0 aquí, ¿no? Cuando inicializamos el 0, entonces si ingresamos los 5 números, obviamente que tiene que ser 5 menos 1. 5 menos 1 es la posición número 4. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si yo quiero utilizar solamente el número 6, entonces, ¿qué tengo que decir en mi código? En mi código tengo que trabajar en lo que es con el índice, ¿no? El índice en la posición, ¿no? No solo el 6 se puede encontrar en esa posición, puedes encontrar otro tipo de datos, ¿no? Si queremos seleccionar, hacer una búsqueda, ¿no? En un registro, entonces podemos buscar, ¿no? ¿Qué número, qué persona o qué datos se encuentra en el índice número 2 o en el índice número 3, ¿no? Dependiendo lo que te pide. Cuando hablamos de arreglos, de eso se trata, de trabajar con varias cantidades de números. Es algo sencillo, no es difícil, ¿no? Alguien que no ha entendido lo que es esta parte de arreglos, para irnos a los ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de arreglo, vamos en conjunto de variables del mismo tipo, ¿ya? No se olviden, esto siempre va a ir, ¿ya? Vamos a trabajar con el mismo tipo de variable, con el mismo tipo de números y con los índices, ¿no? Los índices ya conocemos, depende de la cantidad de datos que requerimos para poder trabajar. En este caso tenemos dos ejemplos, uno de 5 y otro de 10, ¿no? Y obviamente nuestro primer índice siempre va a ser el 0, ¿no? Y todo lo que se encuentra va a ser los elementos que va a contener cada índice, ¿no? La longitud va a ser pues, de 1 al 10, ¿no? En memoria va a almacenar de 0 al 9, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito sencillo, ¿ves? Vamos a realizar un programa que va a definir un arreglo, luego que sume sus elementos, luego que muestra sus elementos, todo eso. A ver, lo que es la parte, el D++, por favor. Entonces, vamos a ingresar al D++, jóvenes, para poder trabajar. A ver, cualquier consulta, por favor. Aquí lo tengo. Vamos a trabajar aquí. No me quiero compartir. ¿Dónde está el D++? Aquí. Ya, ahora sí está bien, ¿no? A ver, nos pide hacer un programita. Vamos a hacer un programita sencillo. Ahí está. Nos dice, realizar un programa que define un arreglo y luego que sumen sus elementos para mostrar resultados, ¿no? Eso es lo que nos pide. Vamos a definir un arreglo, luego vamos a hacer que sus elementos se sumen, ¿no? Y que me muestre el resultado. Eso es lo que me dice. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo de siempre, la estructura básica, eso sí, tenemos que ponerle siempre, ¿no? UStream, ¿no? Siempre nuestro using name. Listo. Luego viene aquí lo que es nuestra función entera. Y aquí viene nuestro cuerpo de nuestro programa. Y siempre va a haber un retorno que va a ser 0 al momento de terminar.
Esta le vamos a poner, hay otras opciones también para poner pausa dentro del sistema, ¿no? Para que no se cierre. Entonces aquí, jóvenes, en esta parte, este es nuestro cuerpo de nuestro programita. Lo que vamos a hacer aquí es dar nuestras variables. Primero nos pide, como hace cuenta, nos pide hacer un arreglo. ¿No? Vamos a hacer que un arreglo sea cualquier programa, ¿no? No es mucho que desear. Este es muy simple, ¿no? Solo hay que tener mucho cuidado al momento de declarar nuestra variable, ¿no? ¿Qué tipo de variable vamos a utilizar? ¿Ya? Como aquí nos está pidiendo define, dice, no nos está pidiendo que el usuario pide, ¿no? Acá nos está pidiendo, vamos a definir, ¿no? Vamos a ver nuestra variable entero, de tipo entero, que sea de número, ¿no? De número, de cuánto espacio, de cuánto podemos hacer nuestro arreglo. ¿Qué tal si hacemos de 10? Nuestro espacio, 10 números que nos ingresan, ¿no? Entonces, como nos dice define, acá nosotros vamos a definir. Vamos a definir porque nos está diciendo define, ¿no? Vamos a definir, a ver, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 7, o 6, o 7, 8, 9 y 10. 10 números. Entonces, nuestro variable número va a tener 10 espacios con 10, ¿no? Ya nos está diciendo que definamos, ¿no? ¿Qué más nos pide? Luego que se sumen, que haga una suma, ¿no? Que se sumen ellos, que se sumen todos esos números. Entonces vamos a poner nuestra variable también, que sea suma, de forma entero. Nuestra suma, nosotros lo podemos igualar a 0 para obviar los decimales. Eso es lo normal que nosotros conocemos. Y obviamente nuestro for siempre va a estar presente, el for y este tipo de arreglos. Vamos a tener nuestro for, ya sabemos, ¿no? Vamos a declarar también acá adentro una variable y que le vamos a igualar a 0, porque va a ser en la posición 0. Y esto que nuestra i sea menor que 10. No puede ser menor o igual que 10. ¿Por qué? Porque vamos a empezar de la posición 0, ¿ya? Y lo vamos a ir incrementando, que se incrementa nuestra i de 1 en 1. Listo. Hasta ahí nosotros creo que conocemos todo esto. Después, ¿qué nos pide? Nos pide sumar. Vamos a sumar. Nos pide, nos falta, como hemos declarado suma a nuestra variable, le vamos a poner suma, ¿no? ¿Cómo va a ser suma? Suma va a ser igual ¿a quién? Al número, ¿no? Aquí, al número. Va a ser a la variable número. Entonces esto va a ser igual a suma, ¿no? Más, algo sencillo, número, aquí viene, pero número ¿de quién? ¿No? Obviamente de esta matriz, ¿no? De la matriz I. Entonces aquí vamos a poner nuestra cajita de nuestra I, número. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a definir en esta parte? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Acá la suma, ¿qué va a ser? La suma se va a ir sumando, ¿no? Acá va a sumar. Aquí nuestro for está inicializándose en 0. Aquí lo que va a hacer, entonces, suma va a valer 0. Nuestra i, ¿cuánto vale nuestra i? Bueno, nuestra i va a valer 0. 0 más 0, 0. Vuelve. 0 más 1, 1. Ahí viene, 1. 1 más 2, 1 más 2, 3. Entonces va a ir sumando así iterativamente. Y así se va a sumar. Se va a sumar 1 más 2, 2 más 3, todo a ser una suma iterativa. Esta suma va a ser una suma iterativa, ¿ya? Va a sumar hasta que se cumpla, hasta que sea menor que 10. Esta suma va a ser iterativa, ¿no? Luego, ¿qué más nos vamos a hacer? ¿No? Obviamente, como hemos dicho al inicio, siempre nosotros lo vamos a poner entre llaves esta parte, ¿ya? ¿Te acuerdas que hemos dicho que todo
nuestro for tiene que ir trabajándose entre, ya, aquí, para saber qué es lo que está haciendo la suma, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya, listo. Una vez hecho esto, aquí vamos a imprimir en pantalla, ¿no? Vamos a imprimir en pantalla todo lo que es el resultado de la suma, ¿no? A ver, ¿alguien está escribiendo? Ya, bueno. Entonces, aquí nosotros, mira, vamos a sumar en pantalla, vamos a imprimir. Acá hemos definido lo que es nuestro, arreglo, ¿no? Que nuestro for sume, aquí nuestra suma, que sea iterativa, ¿no? Que empieza nuestra y en 0, que y sea menor que 10, y esto va a forma incremental, ¿no? Hasta ahí nuestro for no hace nada si nosotros no lo hacemos. Pero si le ponemos acá una variable suma que hemos declarado en 0, y a la suma le igualamos más número, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿No? Hemos dicho que esto ya varias veces hemos simplificado, jóvenes, no sé si se dan cuenta que suma es igual, ¿no? A suma más, en este caso, ¿no? Vamos a poner más número, y esto viene así. Viene ahí, se cierra letra, y este es lo mismo que poner aquí a suma más igual a número, ¿no? Y esto es lo mismo que poner así, ¿ya? Cualquiera de ellos pueden utilizar, no hay ningún problema, ¿no? Acá está sumando el mismo, ¿no? Pueden utilizar así para obviar las variables, todo esto, ¿no? Si desean pueden hacerlo, pero cualquiera de ellos funciona. Entonces aquí lo que nosotros nos vamos a imprimir, una vez que este llega a menor de 10, de la posición 0, el índice 0 hasta la 9, entonces aquí va a ser iterativamente, ¿no? Porque aquí empieza en 0. Entonces aquí vamos a hacer un code sencillo que va a decir que me imprime. ¿Qué va a imprimir, no? Va a imprimir la suma de los elementos del arreglo es, ¿cuánto será? La suma de los elementos de arreglo, ¿no? Aquí vamos a ver lo que se va a imprimir en la suma, ¿no? Y por ahí le vamos a dar un line, un salto de línea para que funcione, ¿no? ¿Qué más le vamos a poner? Ya está casi todo nuestro programa, está listo. Esto está algo sencillo, ¿no? Mira, ese es todo lo que hace nuestro arreglo, ¿no? Aquí va a almacenar, ya no va a almacenar, ni siquiera va a pedir. Lo único que te dice aquí es definir un registro, ¿no? Define un arreglo. Aquí ya hemos definido un arreglo. Este es nuestro arreglo, ¿no? Esta es nuestra variable suma. Vamos a hacer un for, ¿no? Un for que empieza, que inicializa en 0 y que sea menor o igual que 10, y esto que se va incrementando. Entonces aquí lo único que hemos cambiado de todo esto es nuestro arreglo. Aquí. Esto. Ese es el único que hemos aumentado en la suma de los 10 primeros números. ¿Se recuerdan, jóvenes? ¿No? ¿Se recuerdan que hemos hallado, es el mismo programa que trabajamos? Y no hay otra cosa que... Una vez hecho esto todo, lo vamos a ejecutar, y cuando ejecutamos nos va a sumar todos estos números que se encuentran aquí, los 10 primeros números. O sea, ¿no? Va a sumar 1 más 2, 3, 3 más 2, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, más 6, 21, 28, 36, y así nos va a dar un resultado llegando a 10, ¿no? Vamos a ejecutarlo para verlo, ¿no? Ahí está, el string, a ver, no nos quiere el string, ¿no? Está mal escrito aquí, el string, ya. Listo. A ver, acá nuestro i, acá es punto y coma. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué hay otro error por aquí? Todo está bien, terminamos. Bien.
funciona. Está ejecutándose. Ya se ejecutó. Vamos a compartir nuestra pantallita negra. Ahorita viene almacenándose memoria en el registro. ¿Viendo la pantallita negra? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, ¿no? Dice, la suma de los elementos del arreglo es 55. ¿No? O sea, la suma de los números es 55, ¿no? Eso es lo que nos de la suma de los arreglos es 55. No tiene nada de... ¿no? Es algo sencillo lo que hacemos, ¿no? ¿Les parece difícil hacer los arreglos? No, de verdad, ¿no? Es No, algo sencillito. A ver, ¿cómo? Profesor, el work, ¿qué es lo que hace ahí? ¿Aumenta ¿Cuál? los números? ¿El for? Claro, el for es el que va a incrementar. Aquí solamente, hasta aquí es una simple suma. Si nosotros le quitamos todo esto, ¿se acuerdan de nuestro programa? ¿No? ¿Se acuerdan de esto? los Si datos que nosotros le restan. quitamos esa parte, ¿se acuerdan que nosotros nos suma los números de hasta 10? ¿No? La única diferencia que lo hace, ¿no? Cuando sumamos los 10 primeros números, ¿por qué va a sumar los 10 primeros números? Porque aquí le estamos declarando a nuestro for. A nuestro for le estamos declarando que inicializa en 0 y que sea menor es igual que 10 y esto que se va incrementando. Una vez que se incremente esto, entonces nuestra suma, ¿qué va a ser? Va a ser la suma, como ya declaramos suma va a ser igual al número, ¿listo? Ya, y ahí funciona, ¿no? Eso es lo único que le hace la diferencia. Pero cuando hablamos ya de matriz, ya estamos hablando que le vamos a dar los espacios requeridos, ¿no? ¿Cuántos números o cuántas celdas va a utilizar? Acá le estamos dando 10. Cada uno de ellos va a ocupar una celda, ¿no? Por eso le ponemos acá número. ¿Para qué le ponemos que esta suma sea iterativa? ¿No? Para nuestro I, al momento de incrementarse, para la I, al momento de incrementarse, que se incrementa conjuntamente con la matriz, con esto. Entonces, obviamente esta suma va a incrementar. ¿Y cómo sería? Si es la multiplicación, ¿no? Obviamente, si nosotros sumamos todo esto, de 1 al 10, la respuesta es 55, ¿no? Aquí es 55, ¿no? Si sumamos todo. ¿Y cómo sería la multiplicación, jóvenes? A ver, vamos a participar. A ver, ya ustedes ya están capaces de hacer cualquier tipo de problemas. Solamente lo que necesitan es cómo funciona, por ejemplo, las matrices, las funciones, los arreglos, ¿no? Cómo funcionan los objetos, nada más, porque ya ustedes todo lo demás ya lo conocen. A ver, ¿cómo haría para una multiplicación? Yo quiero que se multiplique 1 por 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5 y así todos que se multiplican hasta el 10, ¿no? En este arreglo. ¿Cómo sería? ¿Qué cambiaría? A ver, Daniel. Daniel está, ¿sí, no? ¿Qué cambiaría para que se convirtiera en multiplicación? Ya no sería la suma, la multiplicación pondríamos acá. En ¿Qué la haría? parte donde dice suma igual 0 se le cambiaría por multiplicación igual 0. Y Ya, abajo en multiplicación igual, y abajo sería multiplicación igual multiplicación asterisco número. muy bien.
Muy bien, Daniel. Así, exactamente. Vamos a variar multi nomás, ¿ya? Para que sea más rápido. Muy bien. Así tienen que ser, jóvenes. Rápido. Multi. Acá multi, ya como hemos dicho que este es lo mismo. Acá le ponemos al inicio asterisco. Es lo mismo. Por número. Nada más. Eso es todo lo que cambia. ¿Qué más cambiaría? Pero acá hay un detalle. Cuando multiplicamos algo por 0, 1 por 0, ¿cuánto sería? 0. Y 0 por algo, esto va incrementando, no va a incrementarse nada. ¿Recuerdan? Ahí sería igual a 1. Ah, muy bien, igual a 1. Acá ahora sí cambia. Eso es lo único que cambia, no cambia más, ¿no? Así es, así de sencillo es cuando utilizas arreglos, ¿no? Los programas, no tiene nada que ver. Entonces, cuando yo ejecuto, vamos a ejecutar, me va a multiplicar todos estos números hasta 10. A ver, ¿cuánto será el resultado? Utilicen su calculadora, a ver. A ver, vamos a compartir nuestra pantalla negra, que todavía no nos sale. Ahí está. Está cargándose en memoria la pantalla negra. ¿Cuánto sale la respuesta? A ver, ¿alguien me puede decir? Bueno, vamos a compartir nuestra pantalla, ¿no? Ahora ahí está calculando. Ahí está. Es la respuesta. La multiplicación de los 10. A ver, ¿cuánto es? 3.628.800, ¿no? Imagínate, ¿eh? Esa es la respuesta. ¿Es así o no? Sí, sí sale así. Ahí está, muy bien. Vamos a hacer una multiplicación. No. No está mi tema, ¿no? Así es cuando nos pide acá a nosotros definir nuestra pantallita. Esa es de la multiplicación, su resultado. Pero ahora yo quiero que el usuario me diga cuántos números puedo ingresar